Señor según San Lucas, después del anuncio de la producción, van a sentarse, ¿no? Y tratemos de escuchar bien, cosa que no haya necesidad de explicar más. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías. Pilato lo interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: no encuentro a este hombre ningún motivo de condena. Pero ellos insistían: subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo, y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días también Herodes se encontraba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba conocerlo por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entretanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo y les dijo: ustedes me han traído a este hombre, acusándolo de incitar al pueblo y a la rebelión. Pero yo lo interrogué y delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos que lo acusan, ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero la multitud comenzó a gritar: ¡que muera este hombre! ¡Suéltenos a Barrabás! A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les dijo: ¿qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltenlos. Porque si así tratan a la leña verde
¿qué será de la leña seca? Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado del cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: Si eres rey, el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿No tienes temor de Dios tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Nos arrodillamos contemplando el momento de la muerte de Jesús en la cruz. Nos ponemos de pie. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: Realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia, contemplando lo sucedido. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Bueno, me imagino que escucharon la narración de lo acontecido con el Señor Jesús. Creo que sí. Entonces, permítanme recordarles algo que tenga relación con nosotros y Jesús. No olvidemos que lo que se realiza en la liturgia es realmente que Jesús de nuevo está siendo juzgado, está siendo burlado, está siendo condenado. Nada más que en forma incruenta se llama. Siempre le pregunté en esta celebración si ustedes lo matarían a Jesús. ¿Lo matarían a Jesús, el Hijo de Dios? ¿Y por qué Jesús nos dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Les recuerdo que esta mención viene
para que recordemos que el juicio, cuando nos toque el llamado juicio, la pregunta que nos va a hacer Jesús, mejor dicho, ni nos va a preguntar, nos vamos a dar cuenta, va a ser: ¿qué has hecho por mi hermano? Porque Él dice: todo lo bueno que hiciste a alguno de estos pequeños hermanos, a mí me lo hiciste. Y todo lo malo que hiciste a alguno de estos pequeños hermanos, a mí me lo hiciste. El misterio de que nosotros somos habitación de Jesús, somos iglesia. Y entonces, cuando uno escucha que Jesús realmente ayudó, sanó, curó, estuvo pendiente de las situaciones difíciles de los hombres de su tiempo, no hizo mal a nadie, sin embargo, acusaban. Traslademos a la realidad, pues acusamos a nuestros hermanos, condenamos a nuestros hermanos. Entonces, lo que Jesús vivió es lo que nosotros vamos a tener que vivir y soportar si es que lo seguimos bien. Entonces, que esto no sea un recuerdo, sino un hacer memoria para ir cambiando en nuestro interior lo que puede significar en este tiempo, cuando le pedía a Jesús que si es hijo de Dios, se salve a sí mismo y se baje de la cruz. Sálvate a ti mismo. Ese es el egoísmo. Ese es el egoísmo. Justamente Él nos quiere decir que Él vino y se entregó para darnos el sentido de lo que es vivir en su seguimiento. Es más allá del bien que podamos hacer por su gracia, siempre nos van a condenar. Y más aún, si defendemos a alguien porque injustamente lo están acusando, más nos van a perseguir. ¿Cuántas veces hemos guardado silencio sabiendo que acusaban a un inocente? Esa es la vida. Y Jesús nos da el ejemplo cómo debemos caminar esta vida si lo seguimos a Él. No tenemos que bajarnos de la cruz. No tenemos que pedirle que no tengamos problemas por ser creyentes, porque va a venir persecución a los creyentes, a los que viven como creyentes, a los que ayudan a los necesitados. Porque hay un egoísmo de tal manera que es sálvate a ti mismo. Ese egoísmo está contrario a nosotros que decimos que creemos en el Señor Jesús. No nos debemos bajar de la cruz de la entrega, de la cruz de este Cristo que nos enseña cómo debemos ser felices. Porque hoy la cruz es signo del amor de Dios. La cruz es signo del amor de Dios. Por eso, cuando tengamos algún problema, tenemos que pensar, como dice Pablo, que el sufrimiento que yo tenga lo una al sufrimiento de Cristo para que sirva de redención y salvación a mí y a los demás. Por eso, en el Salmo, ¿se acuerdan lo que decíamos de la antífona? Dios mío,
De hecho, eso es algo que lo usaban en oración. Lo usaban en oración. Jesús en la vida, sintiéndose esta realidad, abandonado por el Padre, es un sentimiento, oró: ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos de nosotros, cuando nos suceden cosas difíciles, decimos: Dios no se acuerda de mí? Es así. Dios no se acuerda. Y voy a ir terminando y redondeando, porque hemos dicho que lo que vivió Jesús lo debemos vivir nosotros. Cuando lloraban las mujeres, Él les decía: no lloren por mí, sino lloren por sus hijos y por ustedes. Qué lindo mensaje. Primero, Dios nunca nos abandona, porque a Jesús lo resucitó. Segundo, debemos llorar porque nosotros, a pesar del sufrimiento de Jesús, lo calumniaban. Aquellos que le hizo bien gritaban: largad un asesino y condenad al inocente. Lo que sucede ahora. Largad un asesino, Barrabás, que era asesino. La perversidad del hombre frente a la bondad de Dios hombre, Jesús. Que muchas veces nosotros obramos así. Condenamos al inocente. Entonces, este amor de Dios que nos quiere enseñar con su experiencia de vida, y a veces cuando sintamos que pareciera ser que Dios me ha abandonado, debemos hacer oración nuestro sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo que nos está sucediendo? La naturaleza nos ataca, la despreocupación por la vida, hay accidentes, yo diría inconsciencia, se anda por la calle como si no hubiera pasado, no pasaría nada. A mí me insultan mucho, yo cumplo con lo que dicen. Uno va a rendir para tener el permiso. Claro, uno quiere cumplir y los otros no cumplen, entonces ¿para qué diablo va a rendir? Esa es una pregunta que ahora lo voy a tener que preguntar cuando me toque. ¿Para qué me piden a mí saber algo si los demás, sabiendo, no lo hacen? Porque somos llamados siempre a violar la ley. Nunca lo han retado ustedes. Nunca lo han retado. Dios mío, ¿por qué me han abandonado? No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos irresponsables. Porque los padres somos irresponsables. Porque no hemos dicho la justa cuando teníamos que decirle la justa. Porque hemos, por ser, entre comillas, bonitos, permitimos. Bueno, lo que decía mi mamá, no lo repito. Y no es así. Y no es así. Entonces es un mensaje de decir: tanto nos amó Dios que nos envió su Hijo para que experimente y nosotros veamos cómo el ser humano puede ser tan desagradecido, tan perverso, tan malo. Mamás, papás, ¿no han tenido hijos que lo despreciaban? ¿No han tenido hijos que decían: para eso sos mi mamá, para que yo no haga nada? ¿No han tenido eso ustedes? Porque no supimos enseñar este mensaje. La vida es para llevarla con altura y dignidad, y siempre va a haber cruces.
siempre. Por eso, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lamentablemente, hermanos y hermanas mías, a partir de hoy, si insultamos, despreciamos, calumniamos a los demás, ya sabemos que lo estamos matando a eso. Y termino con una experiencia que dice aquí. Pilato y Herodes estaban enemistados, pero el enemigo común era Jesús. ¿Por qué era el enemigo común? Porque le estaba quitando adeptos, le estaba quitando, diríamos, votos. Y como era un enemigo común, se han hecho amigos para liquidar al enemigo común. ¿No sucede algo parecido entre nosotros? ¿No sucede algo parecido? Yo tengo mucha experiencia. Ya los pelos ya no los tengo a causa de esa experiencia. ¿Sí? Los enemigos se unen para hundir un enemigo común. Bueno, esa es la vida. Lo que nosotros no debemos hacer es justamente esto. Porque creemos en quién, en el amor de Dios que se expresó. Que para amar de verdad uno tiene que cargar la cruz. Y no debemos bajarnos de ella, porque lo único que nos va a salvar es el amor de Dios expresado en la cruz. Que María, que nos ama, nos quiere, nos acaricie, porque muchos de nosotros estamos dolidos, muchos de nosotros estamos angustiados, muchos de nosotros estamos agobiados, muchos de nosotros estamos como acusados por la vida. No tenemos respiro, decimos. María, acarícianos, consuélanos, ya que entendamos que seguir a tu Hijo es vivir con altura la vida con sus dificultades. Que el Señor esté en cada uno de ustedes y sepamos acompañar, aún diciendo, Dios mío, Dios mío. A ver. Esa es la sensación de que tenemos, pero no nos abandona. No nos abandona. Por eso nos hace resucitar. Gracias por estar, por compartir la alegría de sentir, por lo menos yo, el gran amor de este Dios que nos muestra en su Hijo cómo se debe vivir. Que así sea. Vamos.